a través de YouTube. Ahí está. Arrancamos entonces con estrategia de cumplimiento legal para el Acta Europea de Accesibilidad. El tema legal no suele ser algo muy llamativo para muchas personas, pero haremos lo posible para que sea interesante. Vamos a ver un par de puntos clave del Acta Europea de Accesibilidad. ¿Sí? Vamos a ver la accesibilidad como derecho, el panorama legal europeo y cómo armar una estrategia de cumplimiento legal. Primero vemos esto de la accesibilidad como derecho, que es lo que hablábamos hace ratito, que decíamos la accesibilidad es un derecho humano, pero pasa que usualmente tendemos a pensar que Internet es un espacio desregulado, que como todo pasa a un nivel digital, entonces no hay una consecuencia física. Pero en el ejercicio de nuestra profesión como diseñadores, como desarrolladores, como testers, ¿sí? eh, Nosotros implementamos aspectos que son técnicos, ¿sí? Pero también son legales. Y eso es lo que tiene de interesante accesibilidad digital. Es como si fuera una moneda que tiene dos caras. Una cara es la cara técnica y la otra cara es la cara legal. Entonces, como la accesibilidad digital es ambos, nosotros necesitamos tener un conocimiento general de el aspecto legal, pero no hace falta que te interese ni que te guste demasiado la parte de leyes, sino que sepas traducir la parte legal al lenguaje técnico y lo traigas a tu cancha y ahí puedas jugar tranquilo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entender dónde está el aspecto técnico y dónde está el aspecto legal. Para que la tecnología pueda crecer y sea compatible entre sí, se crean estándares. El estándar es como un lenguaje, ¿sí? ¿Qué pasa cuando construimos un lenguaje? eh, Nos ponemos de acuerdo en los significados, ¿sí? Creamos estos fonemas van a tener esta estructura, esa estructura la vamos a utilizar con la respectiva gramática y si todos usamos esa convención, esas normas, nos vamos a entender entre nosotros. Los estándares hacen lo mismo, crean lenguajes que son lenguajes de tecnología para que la tecnología se entienda entre sí. Entonces, mientras yo más sigo el estándar cuando construyo mi código o el estándar de las Wicca cuando construyo mi diseño, mi código y demás, eso va a ser más compatible con otras tecnologías como las tecnologías de apoyo, ¿sí? Como las tecnologías asistivas. Entonces, por eso es importante el estándar, estas normas, estas reglas, por un lado. Y por otro lado, tenemos las leyes. Y acá vamos a hacer un paralelismo. Sí, ya habíamos dicho que para que la tecnología pueda crecer y ser compatible entre sí, se crean estándares, pero para que todas las personas puedan acceder a la tecnología y usarla de forma igualitaria y segura, se crean leyes. ¿Ok? Entonces, el derecho lo que hace es decir, es obligatorio esto. Es obligatorio que las personas puedan acceder a la tecnología, que todas las personas puedan usar la tecnología de forma igualitaria y que todos puedan utilizarla de manera segura. Eso me lo va a imponer una ley. Pero el cómo me lo va a decir el estándar. ¿Ok? La ley nos dice qué, el estándar nos dice cómo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a abordar la parte legal, pero también la técnica, porque nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos con los dos. Nos vamos a centrar en el panorama legal europeo. ¿Sí? Ya habíamos dicho que la accesibilidad es un derecho humano y es literalmente un derecho humano, porque está reconocido como tal en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que fue en 1994, y está bajo el artículo del derecho al acceso a la información, que el acceso no es solamente acceso, sino que también un derecho a la participación. ¿Qué es la participación? Que yo puedo consumir la información, pero también construir información y agregar información. Y a la vez, esto estamos hablando 94, chicos, un tiempo atrás, Internet todavía no tenía el protagonismo que tiene hoy en día, pero hoy en día hay muchos más derechos humanos que se juegan en el medio digital. El acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, por ejemplo, durante la pandemia. Todo esto sucedía en Internet. Ahora vamos a pensar en estos tratados internacionales. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos es de una jerarquía muy alta.
¿sí? Los países firman y después a través de esa firma se comprometen a crear leyes internas, normas internas que aseguren este derecho humano, porque obviamente que simplemente por decir que existe un derecho humano no se cumple, ¿sí? Si no, el mundo sería muy distinto. Entonces, vamos a pensar en una pirámide donde bien arriba se encuentran los tratados internacionales, al medio tenemos reglamentos y directivas, recordemos que Europa tiene esto de la Unión Europea, que tiene como esto regional donde se mueven en bloque, y por último, las leyes. Entonces, tenemos ya de tratados internacionales la Declaración misma del Universal de Derechos Humanos, pero tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es posterior, pero se centra mucho más en específicamente la discapacidad. ¿Qué busca esta convención? Lograr que la administración y la implementación de la accesibilidad y el diseño universal sean obligatorios porque garantizan la igualdad para las personas con discapacidad. Entonces, como ya habíamos dicho, esto de que declarar un derecho no lo hace realidad, es que vienen estas leyes y regulaciones, porque son las leyes y las regulaciones las que pueden imponer penas, las que pueden decir, bueno, vas a tener que cumplir, si no, vas a tener consecuencias. Entonces teníamos tratados internacionales y del Tratado Internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad salen tres directivas europeas muy conocidas, que son la Directiva de Contratación Pública, la Directiva de Accesibilidad Web y el famoso European Accessibility Act, que es en el que todos, el Acta Europea de Accesibilidad, que todo el mundo está como loco corriendo detrás de eso. ¿Qué pasa con el European Accessibility Act? Lo mismo que sucede con la Directiva de Contratación Pública y la Directiva de Accesibilidad Web, es que requieren leyes nacionales para poder ser ejecutadas, ¿sí? Esto es la diferencia que tienen las directivas con los reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de protección de datos en sí mismo establece toda esta maquinaria para el reclamo que las directivas no. Entonces, las directivas, sí, van a necesitar sí o sí de leyes, ¿ok? Leyes nacionales. Entonces, el Acta Europea de Accesibilidad, cada estado es el que tiene que generar la ley nacional y controlar que se cumpla, ¿ok? Que eso se llama transposición. ¿Ok? La transposición es tomar esto que me obliga, esto genérico que es la directiva, yo como país tomo eso y lo aplico a mi país. Y cuando lo aplico a mi país, yo lo puedo ampliar a ese derecho, pero no lo puedo reducir. No puedo dar a mi país menos de lo que yo me comprometí a nivel regional, sí puedo hacerlo más amplio. Las leyes nacionales son las que imponen multas o castigos. Entonces, esto es algo que nos preguntan mucho los que trabajamos en accesibilidad, que es, ¿y cuál va a ser la pena si no llego, si no cumplo? ¿Sí? Y es como, a ver, depende un montón de en qué nación te van a demandar y qué suceda en la jurisprudencia, que es en lo que se traduce una vez que te demandaron lo que el juez decide y esa decisión, ¿sí? También moldea cómo se ve el futuro de estas leyes. Entonces, cuando las empresas nos preguntan, ¿cómo puedo cumplir con el European Accessibility Act? La respuesta es no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con las leyes nacionales, las que fueron transpuestas por los países. ¿Ok? Hasta ahora estamos todos bien. Yo siempre freno para preguntar, pero por las dudas. Espero que se esté entendiendo todo muy bien. Entonces, ¿dónde es donde nosotros vamos a ir a buscar la información? A la ley, a la ley, digamos, nacional. ¿Por qué es importante que tengamos esta base como profesionales? Porque cuando conocemos estos conceptos podemos tener una perspectiva más amplia de lo que implica el cumplimiento de la accesibilidad digital y cómo reclamarla. También nos permite saber dónde ir a buscar información específica. Si yo quiero saber qué aplica específicamente, sí, voy a ver el European Accessibility Act porque el European Accessibility Act a mí me impone desde ya un estándar que es el estándar europeo. Pero si yo necesito saber más,
porque quiero saber si en ese país lo ampliaron aún más o cuáles van a ser las consecuencias del incumplimiento o cuál va a ser el procedimiento y demás, voy a tener que ir a las leyes nacionales. Eso nos permite también agrupar información, ¿ok? Porque quizás tenemos que hacer una estrategia que sea plurinacional, que sea multinacional. Y nos va a permitir elegir estándares que sean generales. Entonces, es posible que lo particular sea mucho más complejo de cumplir que lo general. Entonces vamos a buscar las leyes nacionales, los reglamentos de las regiones internas de los países y hasta a nivel municipal. Si quiero saber si mi cliente le aplica una ley, no me voy a quedar solamente en el European Accessibility Act. Voy a encontrar más información también en la transposición. Y para agrupar información es lo que a nosotros nos importa para elegir el estándar que va a ser la manera en la que nosotros vamos a traer la pelota a nuestra cancha, ¿sí? Que es, bueno, genial, yo ya sé que me pide la ley, necesito ahora saber desde el punto de vista técnico cuál va a ser mi estrategia para cumplir con todo esto que tengo que cumplir. Entonces lo pasamos a nuestro idioma, al estándar técnico, y vamos a encontrar ahí esos detalles. Si la ley dice WCAG, como pasa con la ley 26653 en Argentina, o si dice EN 301-549, que es el estándar europeo, o si no dice nada, es como pasa en el caso de ADA, de ADA. ¿Sí? Cuando no dice nada, usualmente, por jurisprudencia, ¿sí? Se está al último, a la última versión actualizada de la estándar, la oficial, no en estado de borrador, sino la oficial, que en este caso es ya WCAG 2.2 nivel AA. No hay aún sentencias de ADA que señalen WCAG 2.2 nivel AA, pero pronto seguramente empezarán a salir. Entonces, en base a esta información que tenemos, vamos a saber qué estándar vamos a elegir para aplicar a ese producto. Entonces, si tengo varios estándares a distintos niveles, voy a elegir siempre el más amplio y en base a eso voy a armar mi estrategia de cumplimiento. Ahora vamos a ver rápidamente cómo armar una estrategia de cumplimiento legal. Lo primero, específicamente para European Accessibility Act, vamos a identificar las obligaciones. Y acá nos vamos a tener que preguntar para saber si aplica a nuestro cliente si la empresa vende productos o servicios a usuarios finales. Esta es una de las preguntas que hacen mucho también. ¿Es B2B? ¿Es B2C? ¿Aplica? ¿A qué aplica? El European Accessibility Act es claro en cuanto a que habla de consumo, ¿sí? De consumidores finales, o sea, las personas que lo utilizan para sí y no con fines de negocios ni de trabajo ni demás. Entonces, si esa empresa vende productos o servicios a usuarios finales, sí tiene obligación legal de cumplir, si no, está exento, pero del European Accessibility Act. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tengan que cumplir con leyes de accesibilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Puedo tener otras leyes, leyes que obligan, por ejemplo, a acomodaciones de accesibilidad en el espacio laboral y o leyes de no discriminación, distintas leyes que ya obligan a las empresas a que sus productos que sí son B2B, que sí son para que alguien los utilice a un nivel de negocio, tenga que cumplirlas. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo, chicos, porque pasa mucho que les preguntan, ¿y yo tengo que cumplir con el EAA? Y es como, no, pero eso no quiere decir que no tengas que cumplir o que ya no estés incumpliendo otras leyes, ¿sí? ¿Qué productos o servicios están incluidos en la EAA? Productos, ordenadores y sistemas operativos, ¿ok? En ese caso hay dentro del estándar europeo una cláusula específica de hardware, ¿sí? Y en cuanto a sistemas operativos, recuerden que tenemos ya alineamientos específicos en W3C también. Los teléfonos móviles, smartphones y equipos de comunicación, terminales de autoservicio, como por ejemplo los cajeros o cuando vamos a comprar a algún lado y haces tu orden en un tótem, los televisores y servicios relacionados, como todas las interfaces de Smart TV y los lectores de libros electrónicos, o sea, los e-readers.
Y en cuanto a servicios, los que están incluidos son servicios de telecomunicaciones, servicios bancarios. Casi siempre en todos los lugares del mundo van a ver que bancos es uno de los primeros y a quienes más exigen. Comercio electrónico, transporte de pasajeros, acceso a medios audiovisuales, libros electrónicos y software de lectura y servicios de emergencia por medios electrónicos. Todo esto entra, ¿ok? Entonces, también las empresas de e-commerce. E-commerce también entra, ¿sí? Comercio electrónico es e-commerce, digo por las dudas, ¿ok? Porque también hay una linda discusión en ese punto. Entonces, ¿la empresa vende productos o servicios incluidos en la EAA? Sí, tiene que cumplir. No, estás exento de European Accessibility Act, pero van y buscan otras leyes, porque seguramente hay otras leyes que sí aplican. Después, si tenés más de 10 empleados o una facturación anual superior a 2 millones de euros, en ese caso sí tenés la obligación de cumplir y si no, estás exento, pero de nuevo puede que eh, tengas que cumplir otras leyes. Entonces, siempre esto, importantísimo, escenarios, no aplica IAA, voy a buscar otras leyes, ¿sí? Y si aplica la IAA, voy a buscar las leyes nacionales, voy a ir a buscar esa transposición que hicieron los países. El segundo punto, después de que ya identificamos las obligaciones, que ya sabemos que nuestro cliente tiene que cumplir, lo que voy a hacer es una revisión exhaustiva de las leyes y desde ahí voy a establecer el alcance del cumplimiento, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser el alcance de accesibilidad general de la empresa, ¿ok? Entonces, voy a establecer el alcance del cumplimiento y para tratar de identificar un estándar. Entonces yo ya elegí y digo, bueno, tengo que cumplir con la ley española, por ejemplo, porque mi cliente solamente tiene usuarios y consumidores en España y voy a ir a la ley española me manda a cumplir el estándar europeo, el de EN, el 349, no, ¿cómo es? 302, 549. Qué difícil era de los números. Bueno. Entonces, voy a buscar el estándar y yo ya tengo la vara con la que voy a medir, ¿sí? Con la que yo voy a revisar los productos digitales. ¿Y qué voy a hacer? Tomo el estándar, que es la lista de las cosas técnicas que debería tener ese producto, lo comparo exactamente con el producto y en lo que coincide cumple, en lo que no coincide no cumple. Entonces, sí, voy a priorizar, voy a considerar el riesgo legal, gracias Fer, ahí en EN 301-549. Lo digo siempre y ahora que lo tenías que decir, se me fue. Bueno, una vez que tengo esos resultados, voy a priorizar considerando riesgo legal y obviamente flujos principales, porque supongamos que solamente podemos atacar lo mínimo, por lo menos la home, ¿ok? La página de inicio y contacto. Porque obviamente que si una persona se traba, no puede acceder, está lleno de barreras de accesibilidad, lo primero que va a hacer es tratar de comunicarse con vos. Entonces la parte de contacto tiene que estar. Y documentar. Esto es muy importante para el cumplimiento, porque una de las cosas que nos pide, digamos, la directiva es la transparencia. O sea que tenemos que comunicar, vamos a tener que hacer una declaración de accesibilidad, vamos a tener que transparentar un poco ese proceso y ese estado de accesibilidad de las cosas. Y también documentar nos permite documentar las excepciones justificadas. Hay excepciones justificadas, que son si la accesibilidad va a cambiar la naturaleza del producto, ¿ok? Por ejemplo, si tengo un simulador de vuelo que solamente es de uso exclusivo para entrenar pilotos y no sé si tiene tanto sentido que yo lo haga, lo adapte para usuarios ciegos, ¿sí? Entonces, en ese caso, cambia la naturaleza del producto. En ese caso, no haría falta hacer ese cambio. Esa es una excepción. Carga desproporcionada, que es cuando el coste de hacer ese cambio de accesibilidad es excesivo frente a los beneficios. ¿Ok? Entonces, ¿eso quiere decir que yo no tengo que cumplir? No, quiere decir que vas a tener que generar un plan mucho más a largo plazo para ir reemplazando eso. ¿Sí? Y por último, la imposibilidad técnica. Obviamente que ninguna ley te puede obligar a hacer lo imposible. Entonces, si hay una limitación que es puramente técnica
y no puedo agregar, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de Unity, ¿sí? Unity es poco flexible en cuanto a la accesibilidad y si mi producto está construido en Unity y voy a tener limitaciones para aplicar todos los requerimientos de accesibilidad. Y esto que hablábamos de de la transparencia, cumplir con las obligaciones de información y marcado, ¿sí? Nos vamos a asegurar de tener una declaración de conformidad y vamos a informar claramente sobre la accesibilidad en los canales, ¿sí? Web, etiquetas, instrucciones y demás. Ok. Y por último, ahora sí, cerramos. Nos vamos a preparar para el incumplimiento, porque la accesibilidad es un horizonte y siempre vas a fallar. ¿Ok? Esto no es para el bajonazo del día, no, 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 sino el entender que es un proceso, es un hábito y es un horizonte, es algo a lo que aspiramos. No vamos a llegar al 100% de la accesibilidad y si acaso por alguna situación llegáramos al 100% de la accesibilidad, eso va a durar poquito, ¿sí? Porque la accesibilidad constantemente fluye, el código es algo que está vivo, entonces todo el tiempo va subiendo y va bajando, tenemos rangos. Entonces, preparémonos para el incumplimiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estamos preparados para controles y sanciones, así que en ese caso vamos a tener toda esta documentación puesta diciendo, mira, este es el plan, pensamos llegar a cumplir dentro de un año porque no llegamos. En este caso tengo un problema técnico, una imposibilidad técnica, acá tengo carga desproporcionada, pero tengo este plan para ir reemplazando mis equipos durante los próximos 5 años. ¿Sí? Entonces vos ya estás preparado y tenés, donde vos vas a probar la buena fe, vas a probar que tenés una voluntad de cumplimiento. La autoridad nacional de cada país va a poder auditar, ¿sí? Y entonces asegúrate de tener evidencias tanto del cumplimiento como de los esfuerzos que estás haciendo para cumplir. Y vamos a establecer un proceso. Vamos a tener un proceso de revisión del nivel de cumplimiento. Vamos a actualizar al menos una vez al año la declaración de accesibilidad y vamos a ir iterando hasta que hayamos cumplido más allá de las leyes, porque al final la accesibilidad es un derecho humano y lo que las leyes nos piden es lo mínimo. Yo siempre digo esto, y eso que estoy en WTC escribiendo estándares, pero digo, el estándar es el piso, no es el techo. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces, vayamos construyendo de a poco, vayamos construyendo hasta ese piso, pero no nos quedemos ahí. Vayamos a cumplir más allá de las leyes, más allá de los estándares, y una vez que la accesibilidad es parte de la cultura, de la transformación organizacional, solamente queda medir e iterar. Y el mensaje final, que más allá de que esto es una cuestión legal, acompañemos la cuestión legal, porque a veces se toma como mal eso que dicen, solamente quieren cumplir con la ley. Ojalá todos cumplieran con la ley. El mundo sería muy distinto. Entonces apoyemos el cumplimiento legal y ayudemos a las organizaciones a llegar a ese cumplimiento, porque al final estamos acá para defender los derechos humanos de nuestros usuarios. Como siempre digo, tenemos el privilegio de estar de este lado, de ser constructores del mundo digital en un espacio donde el mundo digital es está lleno de poder, ¿sí? El poder de educar, el poder de trabajar, el poder de acceder. Entonces, estamos en un lugar muy estratégico donde lo que nosotros hacemos en el día a día influye quiénes van a acceder y quiénes no. Entonces, tomemos esa responsabilidad y hagamos un mundo que sea accesible en lo digital también. Genial, estamos.